Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio que no está aquí para ofrecer verdades absolutas ni respuestas definitivas, sino para invitarte a explorar, a mirar por ti mismo, por ti misma y a mantener viva la llama del anhelo de comprender quién eres más allá de las palabras y de los conceptos. Como siempre te digo al comienzo de estos videos, las preguntas que compartimos hoy no solo son ejercicios intelectuales, que lo son, pero también son puertas hacia una indagación más profunda. No importa dónde estés en este camino ni cuántas dudas tengas, lo importante es seguir cuestionando, seguir mirando, seguir soltando. Como siempre responderé desde lo que he explorado y he comprendido, pero recuerda que ninguna respuesta tiene valor si no la verificas en tu propia experiencia. Dicho esto, comencemos con las preguntas de hoy. Y la primera pregunta dice así: leyendo los comentarios se me ocurre una pregunta. Te vemos en estos blogs hablando de forma más enérgica y en Santipu más relajada y suave. En la vida cotidiana, sin cámaras enfrente, ¿eres más como en Santipu o como en los blogs? No digo que tengas dos personalidades, sino que creo que me da curiosidad saber cómo eres naturalmente. Saludos. Bueno, vamos a iniciar con esta pregunta que es muy interesante y aprovecho esta pregunta para mirar estos aspectos, estos que vemos, que podemos verlo en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, con personas en nuestro trabajo, en el ámbito del estudio, a nivel profesional, a nivel de la vida, ¿no? De cómo podemos ver, sacar conclusiones de cómo esa persona se maneja en su vida y por eso me parece perfecto que preguntes, que tengas esa curiosidad, porque la comprendo perfectamente. A veces me ha pasado con personas que he visto en televisión, en películas, en videos, y me pregunto cómo serán en su vida diaria, cómo serán en su vida cotidiana, ¿no? Sin una cámara enfrente. En videos pasados comentaba que todos en algún momento tenemos que de cierta forma fingir, ¿no? Que somos personas diferentes cuando estamos solos en casa, cuando nadie nos ve, cuando estamos con amigos, cuando estamos con familiares, nos comportamos de manera distinta. Entonces, por eso esta pregunta me parece interesante. Más que todo porque veo esta oportunidad para hablar de algo que muchas veces pasa desapercibido y es de lo que te quiero hablar ahora. Y es que el contexto influye en la expresión, pero no cambia la esencia. Entonces, en mi caso, o en el caso al que tú te refieres, de mi comportamiento, vamos a decirlo así, lo que se refleja a través de los videos, a través de la cámara, en Santipu y en los videoblogs, la energía con la que hablo en los videoblogs, cuando estoy en la calle, cuando salgo a comprar café, cuando voy a un taller. Entonces, esa energía, y luego esta energía más suave, ¿no? En Santipu, no son, así lo considero yo, no son máscaras, ¿no? No son personalidades diferentes, como tú bien dices. Son formas naturales de expresión que surgen según el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este espacio en Santipu, este espacio es una invitación más a la calma, a la contemplación serena. Y por eso puedes ver que la energía acá es un poco más pausada. En los blogs, en los videoblogs, cuando salgo a la calle o estoy aquí también en casa, donde muchas veces respondo preguntas también y ven que los temas son totalmente diferentes, aunque todos van a la raíz de la no dualidad de Advaita Vedanta o de la espiritualidad en general. Entonces, por el contexto, por las circunstancias que me rodean, surgen los temas con más dinamismo. Depende del tema que se esté tocando en ese momento, pues yo necesito hacer de pronto más énfasis, porque a veces para ser un poco más clara hay que ser un poco contundente. Entonces a veces en los videoblogs me ves de repente
hacer gestos un poco más exagerados, hacer de repente muecas, soltar algún chiste, porque lo requiere. El tipo de tema que se está tocando allí a veces necesita hacer esos puntos, ¿no?, de énfasis, de claridad. Ahora te refieres a la vida cotidiana, o sea, cómo soy en mi vida del día a día, sin una cámara. Bueno, en mi día a día yo simplemente soy. No estoy atada a una única forma de expresarme. Hay momentos en los que sí, mi energía es completamente relajada y otros donde surge con mucha más vitalidad. Esto es lo que quiero explicar acá. La expresión cambia. Sí, es cierto, la expresión cambia, pero lo que soy, en esencia, no depende de la forma en que me exprese. Y sé que a muchos les puede causar curiosidad y decir, bueno, Anandan, ¿cómo será en su casa? ¿Será más tranquila como está en Santipú? ¿O es más divertida, más relajada, más alegre, más expresiva como en los videoblogs? Si quieres ahondar un poquito más en mi vida cotidiana, los momentos de silencio, de introspección, de reflexión, de calma, vamos a decirlo así, de relax, como dicen, son más abundantes. Porque llevo un ritmo de vida que me exige mucho aislarme, estar mucho de repente con la computadora escribiendo o reflexionando sobre las preguntas que ustedes dejan, temas. Entonces esto me lleva a estar en espacios de silencio, tranquilos y sola. Aquí la raíz, ¿no? Aquí la verdadera pregunta, ¿no? No es cuál de esas versiones es la real, ¿no? Yo aquí los invitaría a verlo desde otro ángulo. Todas las formas que emergen, todas, son naturales. La Anandan de Santipú, la Anandan de la calle, de hecho la Melixaré, pues ya ustedes saben que mi nombre real no es Anandan, pero ustedes pues ya adoptaron, me han bautizado así y lo agradezco mucho. Entonces ni siquiera eso define lo que soy, aunque en esta forma sí puedan surgir muchas expresiones. Cuando no hay una identidad rígida detrás sosteniéndolas, todo esto que emerge en la expresión es natural. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, que dice así: ¿cómo crees que es posible que haya tantos puntos de vista de distintas personas? Visto desde el yo, parece que solo hay un soñador, un solo personaje principal, y el resto podrían ser hologramas. O sea, ¿crees que yo soy tú? ¿Que tú estás viviendo mi vida y somos el mismo ser? Eso implica separación, que haya muchos puntos de vista. Pues bien, esta pregunta toca uno de los puntos más profundos de la indagación no dual, ¿no? Es la aparente paradoja entre la unidad absoluta y la multiplicidad de experiencias individuales. Entonces, desde la perspectiva de la Advaita Vedanta, ¿no?, y otras tradiciones también, que tradiciones sobre todo no duales, la conciencia es una sola, no dividida, no dos, sin partes. No hay múltiples seres separados, sino una única realidad que se manifiesta en infinitas formas y experiencias. En términos simples, sí, yo soy tú y tú eres yo, pero no en el sentido en que la mente lo imagina. Lo que da la impresión de separación es la identificación con un punto de vista particular. El yo con el que nos identificamos no es más que un foco de percepción dentro de esa totalidad. Vamos a imaginar lo que me encanta traer aquí, estos ejemplos del océano y del mar. Imagínalo como ese océano con infinitas olas, y cada ola parece individual. Tiene su propio movimiento, pero nunca deja de ser el océano. Así mismo, cada punto de vista es como una ola en el océano de la conciencia.
Y la pregunta aquí entonces sería, ¿por qué parece que hay muchas perspectivas distintas? Desde esta mente dualista, parece que hay múltiples personas, cada una con su propia historia, sus propios pensamientos, sus propias emociones, pero eso ocurre porque la conciencia, lo voy a poner así entre comillas, es como si que se olvidara de sí misma al enfocarse en una sola experiencia, ¿no? En una experiencia particular, en este caso en la tuya o en la mía. Es como si ese océano se olvidara de que es agua y creyera que es solo una de esas olas. Entonces cada persona que ves es en última instancia el mismo ser, la misma conciencia, ¿no? Experimentándose desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde varias perspectivas diferentes. Pero esto no significa que haya múltiples seres separados interactuando entre sí, sino que es el mismo ser, la misma conciencia reflejándose de distintas maneras. Cuando realmente se ve esto, la pregunta de cuántos soñadores hay, de si somos múltiples individuos, si somos, esto deja de tener sentido. ¿Hay un solo soñador? Bien, desde la perspectiva relativa, parece muy evidente, ¿no? Y lo podemos casi que asegurar y corroborar en nuestra experiencia. Y sí es cierto que parece que cada quien es el centro de su propia experiencia, pero en la comprensión más profunda hay, por decirlo así, un solo soñador. Sería esa conciencia misma que está soñando simultáneamente todas las experiencias. Entonces aquí viene muy bien el ejemplo del sueño, ¿no? Que tenemos en la noche. En el sueño ves que aparecen muchas personas, ¿no? Y cada una tiene su propia perspectiva dentro del sueño, ¿no? Tiene sus propias personalidades, pero todas al final son creaciones de solo la mente de un soñador. Ahora traslada esta idea al estado de vigilia, al estar despierto. La conciencia se podría decir entonces con este ejemplo que está soñando la experiencia de ser tú, la experiencia de ser yo, la experiencia de ser cada ser vivo. Y aquí encaja la otra parte de la pregunta. Entonces, si somos el mismo ser, ¿por qué hay múltiples puntos de vista? Porque la unidad no excluye la diversidad. En la experiencia humana hay una ilusión de separación para que pueda ocurrir esto, el juego de la vida. Si no existiera esta aparente fragmentación, no habría conversación, no habría exploración, no habría el compartir, no habría descubrimiento, no habría ni siquiera despertar. La conciencia en lo que es, dentro de lo que es, también está el manifestarse de esta forma, de puntos de vista separados. Pero en lo esencial, nunca ha habido separación. No hay otros, no hay dos. Es solo la conciencia, podría decirse, jugando a buscarse, a encontrarse en diferentes formas. Entonces, esto podremos tomarlo como una invitación a ver más allá del punto de vista personal y abrirse a lo que ya es. No hay necesidad de alcanzar nada, solo de reconocerlo aquí y ahora. Pero ojo, es muy importante aclarar esto para no generar confusión. Mira, cuando digo que el ser disfruta o que la conciencia sueña, aquí quiero que se entienda muy bien, estoy usando metáforas, no porque sean una verdad literal, sino porque el lenguaje es muy limitado. Y el lenguaje es la única herramienta con la que contamos para apuntar, bueno, también muchas formas de arte, la danza, el arte, pero en este caso el lenguaje, estamos utilizando esta herramienta para apuntar hacia algo que está más allá de las palabras, más allá de los conceptos. Entonces, aquí para dejar bien claro, la conciencia no está haciendo nada desde el nivel absoluto. La conciencia no está soñando, no está jugando, no está explorándose a sí misma.
no está buscando experimentar. Estas son expresiones que pueden servir como indicadores iniciales, pero que si se toman de forma literal pueden generar la idea errónea de que hay una conciencia que tiene un propósito, ¿no? Que tiene un deseo o que tiene una intención detrás de la existencia. La conciencia simplemente es. Decir que la conciencia se manifiesta o se experimenta a sí misma es solo una forma de hablar para ayudar a la mente a captar algo que en realidad no puede ser captado intelectualmente. En el nivel absoluto no hay alguien que haga algo. No hay una conciencia con intenciones ni un proceso en marcha. El error aquí es creer que somos la conciencia experimentándose a sí misma. Esto ya lo he hablado en otras ocasiones, porque sé que es una frase que atrapa, que es fácil de entender para la mente. De hecho, te confieso que yo en un momento de mi vida, esta era mi premisa, ser la conciencia experimentándose a sí misma. Entonces, una idea común que surge de esta mala interpretación es la creencia de que somos la conciencia teniendo experiencias, la tuya, la mía, la de fulanito, la de todos, ¿no? Para conocerse a sí misma. Pero esto es falso desde la comprensión más profunda. La conciencia no tiene ninguna necesidad de experimentarse. Yo sé que lo que estoy diciendo acá puede traer bola atrás. Yo sé que es un pensamiento o una idea que puede chocar un poco con nuestros condicionamientos o con ideas preconcebidas. Esto de que la conciencia no tiene ninguna necesidad de experimentarse, porque básicamente no le falta nada, no busca nada, no hay una finalidad, simplemente es. Entonces, cuando se dice que se experimenta a sí misma en múltiples formas, es una manera de señalar que dentro del ámbito relativo sí aparecen formas infinitas, manifestaciones infinitas, pero en la realidad última nada está pasando. Esto no es algo que pueda entenderse con la mente, yo lo sé. Solo puede evidenciarse de manera directa, de manera experiencial. Por eso te invito a experimentarlo por ti mismo, a salir, ver, experimentar, entrar y salir las veces que sea necesario. Porque mientras intentemos captarlo con el pensamiento, con la mente, seguirá apareciendo un concepto más. Por eso, más allá de todas estas explicaciones que estoy dando a manera informativa, ¿no? Lo único que realmente aquí importa es lo que te decía anteriormente, es la invitación a ver directamente, a indagar, a permanecer en la simplicidad del ser, sin añadir interpretaciones. De nuevo, mis palabras, las palabras en general apuntan, pero no pueden capturar la verdad. Y al final ni siquiera hay una verdad que alcanzar. Solo hay lo que es, sin necesidad de ser explicado. Y continuamos con la siguiente pregunta que dice así: hola Ananda, te cuento, la liberación en mi caso no es definitivo, se da a veces por días u horas. Después vuelve la ilusión de separación. No sé por qué sucederá esto. Tal vez sea porque yo padezco de una condición física, no lo sé. Pues bien, gracias por compartir tu experiencia, y es una observación muy valiosa la que haces de tu propio proceso. Y de hecho es algo que muchas personas experimentan en el camino de la autoindagación. La liberación no es un estado que viene y va. Lo primero que quiero señalarles aquí es que la liberación no es algo que ocurre por horas o por días y que luego desaparece, ¿no? Aquí lo que siempre les he dicho con respecto a muchas cosas, pero en este caso, bueno, si algo va y viene,
significa que sigue siendo un estado mental, una experiencia dentro del tiempo. Pero la verdad de lo que eres no es una experiencia, es lo que permanece antes, durante y después de cualquier estado. Lo que realmente sucede es que la claridad brilla en algunos momentos, eso sucede. En otros momentos la mente vuelve a identificarse con la sensación de separación, pero la verdad no cambia. Solo parece oscurecerse por momentos, pero el sol, por ejemplo, cuando las nubes lo cubren, no deja de estar allí. Entonces, aquí la pregunta podría ser, ¿por qué parece que regresa la ilusión de separación? El hábito de identificarse con la mente, con el cuerpo, es muy profundo. Durante toda la vida, y podríamos decir durante incontables generaciones, se ha reforzado la creencia de ser una persona, un individuo separado con una historia. Entonces, aunque haya momentos de claridad, aunque haya habido momentos en los que la confusión se desvanece por momentos, ese viejo hábito de la identificación puede reaparecer. Pero esto no significa que la claridad se haya perdido por completo. Lo que eres sigue ahí, sigue intacto, como siempre. Lo que cambia es la atención, ¿no? Si la atención se engancha en pensamientos, en sensaciones corporales, va a parecer que la separación ha vuelto. Pero en realidad lo que eres nunca se ha movido. Y aquí algo importante, la condición física tiene algo que ver. Pues bien, desde la perspectiva más profunda, la liberación no depende de la condición del cuerpo. Aunque si bien nosotros en muchas tradiciones y filosofías se dice que hay que cuidar el cuerpo, que es la condición física, la alimentación, el ejercicio, la respiración, en lo profundo la liberación no depende de las condiciones en las que esté el cuerpo. Sí es cierto, y también depende del camino, ¿no?, que se esté transitando. Porque hay caminos que requieren una condición física, y esto es así, hay mucha literatura sobre eso. Hay caminos que requieren una condición física específica, porque se llevan a cabo ciertas prácticas, actividades que requieren pues que el cuerpo esté en ciertas condiciones. Sí es cierto, un cuerpo con salud ayuda mucho, ¿no? Y con salud me refiero a que pueda moverse, que pueda respirar sin dificultad, que tenga suficiente energía, porque hasta para meditar necesitamos energía, ¿no? Para todas las actividades, las acciones vitales, necesitamos energía en mayor o menor grado. Pero sin ese cuerpo saludable se puede lograr la liberación, porque un cuerpo saludable o no sigue siendo una apariencia dentro de la conciencia, como esa ola dentro del océano. Hay olas débiles, hay olas fuertes, hay olas grandes, hay olas pequeñas, con espuma, sin espuma, con basurita, con hojitas. Siguen siendo el mismo océano, una manifestación del océano. Eso no cambia lo que son. Entonces, la salud física o la condición física en este caso no es un obstáculo real. Eso no quiere decir que sea más o menos difícil, más o menos desafiante. Ojo con eso. Sin embargo, aquí también hay que acotar que en el nivel de la experiencia, es verdad que quiero dejar esto muy claro. El sistema nervioso, por ejemplo, influye en la percepción. Entonces, si hay, por ejemplo, un dolor físico, si hay agotamiento, la mente, sí es cierto que puede volverse más activa y reforzar esa sensación de identidad personal, como me duele, no puedo hacer esta postura, no puedo hacer esta posición. Entonces la mente está abocada allí, la atención está puesta allí, y esto puede hacer que la identificación con la separación parezca más fuerte. Pero incluso en esos momentos, lo que eres sigue siendo exactamente lo mismo.
El desafío, que sí existe, es no medir la verdad, ¿no? El que es la columna vertebral, el centro, no medir esa verdad por lo que se siente en el cuerpo, o en las condiciones en las que esté el cuerpo, o en la mente, ¿no? Entonces la claridad no es una sensación. La claridad es el reconocimiento de lo que permanece más allá de cualquier sensación. Entonces aquí la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Nada. Nada necesita ser hecho, entre comillas, en realidad. Porque sé que se puede malinterpretar y decir, entonces me acuesto en un sofá a esperar la liberación. Te diría que aquí hay que notar lo que ya es, ¿sí? Ir tras ello, evidenciarlo. Si surge, ¿no?, esa sensación de separación que puede ser debido a la condición física, a un dolor físico, a una condición mental. Condición mental en este caso me refiero a una tristeza, a una depresión, a un abatimiento, una frustración por las circunstancias que sean, ¿no? Si hay, esto te lleva a tener esa sensación de separación, simplemente observa sin involucrarte demasiado en ella. No es algo que tengas que resolver, que tengas que eliminar, solo reconocer que es una apariencia pasajera. Y si hay momentos de claridad, como bien dices, de claridad, de despertar, de salir de la confusión, tampoco hay que aferrarse a ellos, porque lo que realmente eres no es ese estado de claridad, no es ese despertar, no es ni siquiera la iluminación, ¿no? Lo que eres es aquello en lo que todos estos estados aparecen y desaparecen. Entonces lo importante no es si la sensación de separación vuelve o no, sino que tú te des cuenta de que lo que eres no depende de ninguna sensación. Eso es lo único que realmente importa. Y la siguiente pregunta dice así: hola querida Ananda, mi pregunta es, ¿puedes explicar un poco el sentido de la conciencia que ya está aquí, que la verdad siempre es? No logro comprender si es metáfora o es así tal cual. Gracias. Pues bien, qué hermosa pregunta. Y antes de responderla quiero hacer una aclaración esencial. Toda explicación que se dé sobre esto es completamente innecesaria. ¿Por qué? Porque la conciencia, lo que verdaderamente eres, no necesita ser explicada ni entendida intelectualmente para ser realizada. Es lo único que siempre ha estado aquí, antes de cualquier concepto, antes de cualquier intento de comprensión. Pero comprendo que en el nivel relativo la mente busca explicaciones, analogías, ¿no?, y estructuras que le ayuden a soltar la búsqueda hasta que finalmente ya no sean necesarias. Así que desde este espacio compartiré una exploración. La conciencia ya está aquí porque es lo único que hay cuando se dice que la verdad siempre es, o que la conciencia ya está aquí. No es una metáfora en el sentido convencional, ¿no?, que usa la mente. No es una idea poética para inspirarnos, ¿no? Es literalmente así. Fíjate en esto. ¿Dónde ocurre toda experiencia? No importa qué estés viendo, qué estés sintiendo, qué está pasando, qué estás pensando, qué estás percibiendo ahora mismo. Todo eso está apareciendo en algo, ¿no? En algo. Algo que no puede verse, que no puede tocarse, pero que es innegable. Eso que no puede ser visto, pero que permite que todo sea visto. Eso que no puede ser pensado, pero dentro de lo cual todo aparece, los pensamientos aparecen. Eso que no cambia, aunque todo dentro de él cambie. Eso es lo que llamamos conciencia. La razón por la que se dice que la conciencia ya está aquí es porque nunca ha habido un momento en el que no está. No necesitas alcanzarla.
porque es lo que eres ahora mismo, en este instante. Si tratas de encontrarla como si fuera un objeto, es que no se logra, porque no es un objeto. Si tratas de entenderla con la mente, no lo logras, porque es antes de la mente. Si tratas de llegar a ella, no lo vas a lograr, porque nunca has estado fuera de ella. No puedes ver la conciencia, porque todo lo que ves ya está ocurriendo en ella. Entonces, para responder la pregunta directamente, ¿es esto una metáfora o es literal? Cuando se habla de la conciencia, sobre todo acá en Advaita, a veces se usan palabras como lo absoluto, el testigo, el espacio, la conciencia, ¿no? El espacio donde todo aparece, el ser, etcétera, ¿no? Y desde la perspectiva de lo que estábamos hablando anteriormente, del lenguaje, todas estas palabras se podría decir que son metáforas, porque es que no pueden realmente captar lo que se está señalando. Pero la realidad a la que apunta no es metafórica. Entonces, mira, es como el cielo, que puedes llamarlo cielo, lo puedes llamar espacio, lo puedes llamar inmensidad, azul, pero ninguno de estos nombres, ni siquiera su nombre científico es realmente el cielo. Son solo palabras que intentan señalar algo que no puede ser contenido en un concepto. De la misma forma, cuando decimos que la conciencia ya está aquí, no es una metáfora en el sentido de que sea una fantasía o que sea una idea simbólica. Es la forma de apuntar a algo que es absolutamente real, pero que no puede ser definido. Si intentas comprenderlo con la mente, va a parecer confuso. Pero si nos detenemos a soltar esa necesidad de entenderlo y simplemente miramos, observamos, dejamos que sea evidente, es que se verá que es muy obvio. ¿Y cómo reconocemos entonces eso que ya está aquí? No hay que hacer nada, entre comillas. Solo hay que dejar de seguir los pensamientos por un momento. Hacia donde van los pensamientos, por ahí no es. Hacia donde te lleve la mente, no es por allí. Pero esos pensamientos vienen, no los detengas, solo observa que aparecen en algo que es más vasto. No aferrarse a las sensaciones, solo notar que vienen y van en algo que no cambia. No te esfuerces por encontrar la conciencia, porque ya eres eso que está notando todo esto. La conciencia no es algo lejano, ni siquiera algo cercano. No es una experiencia especial, ni es algo que hay que alcanzar. Es lo que está presenciando, es esa presencia que pasa a través de tus ojos ahora mismo. Estoy usando también una metáfora. Es lo que está escuchando estas palabras ahora, en este momento, en este instante. Es lo que ha estado presente en cada momento de tu vida, sin ningún esfuerzo. Nunca ha estado ausente, nunca ha cambiado, nunca ha nacido y nunca morirá. La mente va a tardar en aceptarlo, porque es así, tú sabes cómo es la mente. Pero la verdad de lo que eres nunca espera ser aceptada. Pues bien, amigos, si algo ha quedado claro en este encuentro es que todas estas preguntas apuntan a lo que ya es. No importa cuánto tratemos de comprender la conciencia con la mente, siempre quedará fuera de su alcance. Pero la buena noticia es que no necesitas comprenderla, no necesitas alcanzarla. Yo ni siquiera necesito estar aquí hablando de ella. Tú ya eres eso. Toda la búsqueda es como un río, ¿no?, que cree que debe encontrar el océano sin darse cuenta de que ya es agua. Entonces, de nuevo, la invitación es a soltar la necesidad de entender, de controlar, de aferrarse a respuestas. Solo descansa en lo que ya eres. Permite que el silencio hable por sí mismo. Y si todavía surgen dudas,
Sigue preguntando, sigue indagando, pero hazlo desde ese descanso, no desde la ansiedad de encontrar algo. La verdad no se esconde, siempre ha estado aquí. Así que gracias por acompañarme en este espacio. Si hay más preguntas, por favor, déjalas en los comentarios y nos veremos en un próximo encuentro. Y recuerda, no le hagas mente.